tema que es muy controversial, pero muy necesario entender de la manera correcta. Así que hoy vamos a hablar acerca de la armadura provista por Dios. Ustedes la pueden encontrar en Efesios 6, si son tan amables, a partir del versículo 10, la armadura provista por Dios. Seguramente vamos a necesitar dos entregas de esta enseñanza para que sea lo más clara para ustedes. ¿Ya tiene Efesios 6:10? Muy bien. Vamos a la palabra. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada, contemporánea. Sígame la versión que usted tiene ahí. Reina Valera 60, muy bien. Usted ahí lea conmigo. Mire, el contexto antes de empezar, porque ustedes van a ver que ahí dice por lo demás, es como comienza. Esto habla de que acaba de terminar el apóstol una serie de enseñanzas muy prácticas para la vida creyente, para la vida de los cristianos. En su momento vamos a estudiar esta epístola de los Efesios de una manera más completa. Pero aquí el apóstol, después de dar esta serie de consejos, de advertencias sobre la vida cristiana, ahora dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, les está diciendo hermanos, les está hablando de manera fraternal. Dice, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, parece que vamos a entrar a un ambiente de tinieblas. Parece que estamos a punto de ver una película de terror. Y créame, no parece, sí la es, pero vamos a ver cómo enfrentarla. Pablo nos está ofreciendo una clara enseñanza que va a permite al creyente, ¿es usted creyente? Claro. Bueno, le va a permitir un conocimiento mayor para discernir su vida cristiana, mostrando, en este caso, la realidad del escenario espiritual que vivimos. Una revelación de cómo, además de un mundo terrenal, que es en el que nosotros nos movemos, también existe un ámbito espiritual. ¿Sí sabía usted eso? Y yo creo que muchos en alguna ocasión han recibido esta enseñanza y con ciertas, a lo mejor, tendencias que hoy vamos a aclarar. El apóstol está revelando a la iglesia la atmósfera espiritual en la cual se libra una terrible batalla y que precisamente por ser espiritual es sobrenatural, pero también es invisible a los ojos humanos. Por esta causa, todo este conocimiento, esta enseñanza en sí misma, en un gran sector del medio cristiano, al ser tratado de manera tendenciosa, pues ha sido motivo de mucha confusión, incluso de desviaciones doctrinales. ¿Por qué? Porque es un ámbito propicio para la manipulación emocional, o sea, se presta para manipular las emociones o los sentimientos de las personas, donde para algunas corrientes, estoy hablando de corrientes evangélico-cristianas, al formar parte de un ámbito sobrenatural, queda fuera de su comprensión, a veces es por ignorancia, y prefiere negarlo, ignorarlo o considerarlo muy a la ligera. ¿Por qué? Porque no disciernen lo que realmente trató de enseñar y advertir en este pasaje. Entonces es común ver en determinados espacios cristianos evitarlo o no darle la importancia debida, intentando quitarle toda credibilidad, lo cual es un gran riesgo. Ahora, por otra parte, hay denominaciones
que bajo una interpretación muy particular o conveniente a sus intereses, llevan a sus seguidores a prácticas desequilibradas, irreverentes, blasfemas y aún heréticas, dentro del ambiente de lo que sí tiene que ver con las artes negras, por decirlo así. De modo que antes de iniciar este estudio, vamos a considerar con mucha seriedad algunos puntos que menciona la Escritura, porque todo lo tenemos que aplicar escrituralmente a este respecto, y nos van a servir como fundamento para comprender qué es la armadura de Dios. Y entonces usted no se tenga por qué estar confundiendo o amedrentando o de repente estar viendo demonios en todas partes, ¿verdad? Me acuerdo que una vez, en una ocasión, una persona que les decía, y bueno, saben ustedes que nosotros vivimos en la ciudad de Guanajuato. ¿Sí saben lo que significa Guanajuato? Guanajuato, en Tarasco, significa lugar montuoso de ranas. Ya se imaginarán, la maldición de Egipto, ahí estaba, ¿verdad? Entonces de repente, ¿verdad? Venden artículos que dicen Guanajuato en una ranita, en una maceta, en una tacita, y todo era diabólico, ¿verdad? En una ocasión hubo quien me quiso patear unas macetas porque llegó y dijo, pero aquí tienes a los ídolos. Le digo, pues no, ni los del rock and roll, le digo, ni esos tengo. Pero bueno, estoy haciendo un ejemplo de lo que pudieron ustedes quizás ya haber vivido en alguna ocasión. Vamos a ver algunos puntos, nos va a aclarar. Número 1, que Satanás es el príncipe de este mundo y de este siglo. Eso dice la Biblia. En Juan 14:30 el Señor lo especifica perfectamente. La palabra mundo se refiere a la tierra como globo terráqueo, pero también cuando habla de mundo, habla del hombre en su estado natural. En 2 de Corintios 4:4 leemos, pues el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Qué significa la palabra siglo o edad presente? Bueno, alude al tiempo de la generación que estamos viviendo hasta el regreso del Señor Jesús por su iglesia. Por eso dice también el Dios de este siglo. ¿Esto qué quiere decir o qué indica? Que mientras Jesús viene, Satanás tiene el poder para afectar el ambiente espiritual en cuanto a tiempo, espacio y forma. Y esto incluye al hombre en su estado natural. ¿Cuál es el estado natural del hombre? Del que no conoce a Dios, el que no ha nacido de nuevo. Bueno, con ese poder puede influir de manera directa sobre quienes transitan en el mundo y son del mundo. ¿Ustedes del mundo? No, ¿verdad? Pero este poder, mis hermanos, siempre va a estar limitado a la soberanía y voluntad de Dios. O sea, Satanás ni es omnisciente, ni es omnipresente, ¿verdad? Ni mucho menos es omnipotente. No, no lo es. Cuando Satanás quiso ir en contra de Job, cuando el Señor le presenta a Job como un siervo fiel, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le permitió hasta cierto punto probar a Job, pero le dijo, pero su vida no te pertenece, no la puedes tocar. O sea, ese es el control permisivo que tiene el Señor sobre las obras del maligno, ¿verdad? Por eso, este limitante especialmente es en los verdaderos cristianos. ¿Es usted un verdadero cristiano? Dígame que sí, si no me voy a espantar. Bueno, si no lo cree, pues aguas. Segundo, que Satanás, el mundo, la muerte y el pecado fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz y su resurrección. Y eso nos tiene que dar mucho gusto. En Hebreos 2:14, ustedes pueden ahí leer perfectamente bien pues cómo está expresada la salvación de nuestro Señor. Usted la conoce. Tercero, que quien verdaderamente ha nacido de nuevo
al ser redimido por la sangre de Cristo, ser salvo por la gracia de Dios, ha sido sellado y ha sido lleno del Espíritu Santo que ahora vive en él. ¿Vive en usted el Espíritu de Dios? Sí, porque usted ha sido alguien que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Efesios 1:13 dice lo siguiente, vaya conmigo. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, o sea, usted escuchó la palabra de verdad, el verdadero evangelio, no un evangelio manipulado ni torcido, donde nada más le decían, Dios te ama, Dios es tu amigo, Dios quiere hacerte rico, no. Usted fue llevado a arrepentirse de sus pecados para poder obtener el perdón de Dios y nacer de nuevo. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, dice, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que se había prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. De manera que lo único que estamos ahora esperando nosotros es llegar a estar con el Señor para ser glorificados. Por tanto, al estar el Espíritu Santo en usted, en el creyente, el espíritu de estas entidades, estoy hablando de las entidades de maldad, espirituales de maldad, no pueden coexistir en el mismo lugar donde el Espíritu de Dios habita. ¿Sí me entiende esto? Y esto echa por tierra esta creencia y aún enseñanza de determinadas denominaciones cristianas, de cristianos poseídos. ¿Sí ha escuchado eso? Donde han provocado una lamentable práctica en cuanto a la liberación, así le llaman, ¿verdad?, de personas que forman parte de la grey de Dios. De hecho, hay espacios donde para ser aceptos en esa iglesia, en esa congregación, dicen, pero primero te tenemos que liberar. Es impresionante la ignorancia de mucha gente. Pero esto es a causa de un espíritu de manipulación para hacer una dependencia de la congregación hacia los creyentes. Yo recuerdo que en una ocasión yo todavía pues estaba comenzando en el cristianismo, servía yo de manera todavía muy limitada. Pero gracias a Dios, bueno, el Señor permitiéndome el conocimiento, y estaba yo trabajando, yo trabajaba en un restaurante allá en Guanajuato, y pues normalmente yo tenía un lugar, yo estaba a cargo de ese lugar, tenía una mesa donde tenía yo mis cosas de trabajo, pero también las cosas de la iglesia, o sea, estaba yo ahí atendiendo dos cosas, y llega un hermano que me presentan. Dice, te presentamos a este hermano, viene de tal parte. Ok. Y me presenta, platicamos un poquito y su primer pregunta fue, ¿a ti ya te liberaron? Y yo le digo, pues que yo recuerde, yo nunca he estado prisionero. O sea, nunca me han llevado a la cárcel. ¿Qué te dijeron a algo? ¿Que yo estuve preso? ¿Qué? O sea, yo sabía por dónde iba, pero esto se llama sarcasmo. Pero sí tuve un encuentro cercano, doctrinal con esta persona, que finalmente salió molesto. Dice 2 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural, o sea, el que no conoce a Dios, el que tiene velado el entendimiento, no acepta estas cosas porque son del Espíritu de Dios y le son locura. No las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es evidente que muchas personas, aún diciéndose cristianos, si no son guiados por el Espíritu de Dios, si solamente son cristianos nominales, si creen que porque entrar a una congregación los hizo creyentes,
pues en ese momento se llenan de información, se llenan de doctrina que después les causa muchos problemas espirituales realmente, pero también muchos problemas de carácter social, porque llega un momento en que precisamente así como les decía, ¿verdad? Llegan a un lugar y ven algo y hasta se les enchina el ¡ay! Y van a un lugar a ver a sus parientes, por ejemplo. ¿Quién tiene parientes católicos, bien católicos? Y cuando llegas a sus casas, ¿qué ves? Imágenes. En ese momento sientes como que es ajo para el vampiro. Empiezas así, ¡ay! Las imágenes. Pues no, mi hermano. El ídolo nada es. Simplemente lo que esas personas necesitan fue lo mismo que a ti te sacó de ese ambiente. Recibir el Evangelio de Cristo es todo. Y merecen tu misericordia, ¿no? Merecen tu compasión. No tu rechazo, no tu crítica, no tu juicio, no la contienda. ¿Sí se entiende? Mire, vamos al número 4. Que por cuanto aún estamos en este mundo, sin ser del mundo, pero aún no somos glorificados con Cristo, porque este es un evento futuro, exclusivo para los redimidos. De manera que Satanás tiene influencia sobre los creyentes que todavía son inmaduros, carnales, y obviamente los nominales. ¿Cuáles son los creyentes nominales? Pues los que dicen que son cristianos pero siguen viviendo en la frivolidad del mundo. De ahí la importancia y la necesidad de enseñarles todo el consejo de Dios. De ahí también la advertencia bíblica en 1 de Pedro 5:8, sean sobrios y estén atentos y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe usted cuál es la actitud del diablo? ¿Por qué lo compara con un león rugiente? Porque un león que está rugiendo normalmente lo que quiere hacer es amedrentar. ¿Quiénes son las que cazan? Las leonas, mi hermano. Y son expertas cazadoras. El león lo que hace es imponer su tamaño, y ya cuando se llega el momento en que unas leonas están sobre una pieza muy grande y no la pueden derribar, ¿qué hace el león? Ya llega, pero ya tiene así como adelantado el trabajo. Entonces el león rugiente, ¿qué está haciendo? Está atemorizando, está buscando a quién devorar, pero ¿a quién cree que va a devorar? Al que se deje, al que no esté precisamente entendiendo este proceso, que como hijo de Dios es alguien que ahora tiene que caminar en la voluntad de Dios. Vamos a seguir tocando este tema en esta enseñanza, y lo hemos tocado en otras ocasiones. Número 5, que el mismo Satanás, y yo escuché esto, sus huestes de demonios y todos aquellos que hayan rechazado la provisión de Dios en Cristo Jesús para salvación, todos serán echados al infierno por toda la eternidad. Satanás no es el dueño del infierno, es el primer huésped del infierno, entienda usted esto. Y hay quien dice, no, es que Satanás te va a llevar al infierno. No, Satanás tampoco quiere ir al infierno, pero va a llegar ahí. Vamos a leer Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11, ¿ya lo tiene? Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El lago de fuego, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo más importante, mi hermano? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Se acuerda cuando ahora que estuvimos estudiando acerca de los discípulos,
Cuando regresaron esos discípulos bien contentos porque decían, Señor, en tu nombre, y echamos demonios y sanamos y todas las cosas preciosas y muchos milagros. Y el Señor muy condescendiente les dice, yo vi caer a Satanás. Les está dando a entender cómo no iban ustedes a hacer milagros, cómo no iban ustedes a sanar, cómo no iban ustedes a liberar si yo los mandé, si yo les di el poder para hacerlo. Dice, porque yo vi caer a Satanás como un rayo. O sea, está estableciendo su autoridad. Así que el que esté escrito en el libro de la vida, como le dijo a los discípulos, no se alegren de que los espíritus se les someten, no se alegren de las obras que pueden hacer en mi nombre, yo los envié. Alégrense y interésense de que su nombre esté escrito en los cielos. Bueno, sexto, que al ser el principal propósito de Satanás que el hombre se pierda, porque ese es su propósito, sin compasión, sin misericordia, está usando todos los recursos a su alcance para tentarlo, separarlo de Dios y desviarlo de su camino. Y eso es lo que hace a través de todo lo que hemos estado enseñando, ¿verdad? Bueno, mientras tanto nosotros estamos aprendiendo esto, mientras todo esto que les estoy diciendo está transcurriendo en la vida terrenal, bueno, se está librando una lucha espiritual permanente en las regiones celestes. Y en esta batalla, Satanás, con el poder que tiene y sus aliados, obviamente bajo el control permisivo de Dios, puede influir en el hombre. Sí puede. ¿Cuál es el principal campo de acción de Satanás? El corazón del hombre. Ahí es donde él va a sembrar su alma, su mente, sus sentidos, sus sentimientos, sus emociones. Pero también va a usar el entorno. Todas estas evidencias de las pasiones desordenadas, las que quedan fuera de tu control, que crees que estás haciendo las cosas porque el Señor te está diciendo que las hagas, pero simplemente estás escuchando la voz de tus propios instintos. Esa es tu capacidad de pecar, la carnalidad y también todo lo que el entorno te ofrece, seas creyente o no. Bueno, con ese poder y con esas estrategias, él fomenta la sensualidad y corrupción natural del hombre. Y el que cae en este engaño, ¿verdad?, pues le manipula con tentaciones dirigidas a su carnalidad natural, dependiendo de tus desviaciones, dependiendo de tus tendencias, de tus necesidades, ¿verdad?, con todo tipo de argumentos que van a ser contrarios al conocimiento y la voluntad de Dios. Aunque alguien pretenda decir, es que esto Dios lo puso en mi corazón, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que el Espíritu Santo me guía. Es bien peligroso usar estas frases, porque si bien Dios habla, Dios nos hace sentir, Dios nos muestra caminos, porque sí, ¿verdad?, el Señor está vivo y es Dios de vivos, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y no confundirla con la voz del engañador. ¿Sí me explico? Por eso el engañador lo alienta a hacer todo aquello que realmente son sus deseos personales. Con esa libertad que tiene de expresarse, o sea, con el libre albedrío, cuando en realidad lo que hace es exacerbar sus sentidos, enaltecer su ego y lo deja a merced de sus propios sentidos corruptos y viciados. Y ese es el riesgo, mis hermanos. Por eso tiene poder absoluto sobre las personas que todavía no tienen el Espíritu de Dios y los manipula. Con esto no estoy diciendo que todas las personas que hacen el mal están poseídas demoníacamente, que ahí también alguien puede decir, entonces pues no soy yo, estoy poseído por un demonio. No, tampoco es el pretexto, mis hermanos. Estamos hablando de un ambiente espiritual, un ambiente de maldad que se contagia, y así es como seduce y engaña naciones enteras. Así es como usted ve gobernantes que imponen sistemas, que imponen proyectos que aparentan interés y cuidado por el pueblo, cuando en realidad su deseo es tener el control y poder absoluto sobre quienes gobiernan. Y esto es en todas partes. Gobiernos de maldad. Ahorita vamos a ver de qué se refiere eso.
Es por lo que la mayoría, y digo la mayoría porque hay unas honrosas excepciones, pero la mayoría de políticos, pues, en medio de su corrupción, para ganar la simpatía de la gente, que también es corrupta, pues cada día son más condescendentes y permisivos, llegando a la legalización de prácticas inmorales contrarias a la palabra de Dios y al orden de Dios. Leyes emanadas de mentes humanas para satisfacerse a sí mismo. Doctrinas antropocéntricas, ¿sí sabe lo que significa esto? Que satisfacen el ego de la gente, disfrazadas de democracia. Demos pueblo, kratos poder, dale poder al pueblo. ¿Y sabes qué vas a hacer? Salirte del orden de Dios. Nuestro gobierno no es democrático, nuestro gobierno es teocrático. ¿Sabía usted eso? Estamos hablando del gobierno entre los creyentes. Obviamente respetamos las autoridades porque son impuestas también por Dios y bueno, tenemos que vivir en un país, tenemos que vivir en una sociedad. Pero esto significa el predominio de la voluntad del pueblo sobre las decisiones políticas de un Estado. Esa es la democracia. Y la historia nos demuestra que cuando el pueblo decide al hacerlo solo para satisfacer necesidades físicas, materiales y emocionales, siempre se ha acarreado mayores males, y lo tenemos bien claro, mis hermanos. ¿Qué es lo que pide el hombre? ¿Qué es lo que pide la gente? Lo que satisface su sensualidad. Y ahora tenemos matrimonios con diversidad de género, legalización de aborto, legalización de drogas. Mis hermanos, la Biblia documenta las consecuencias de las decisiones de un pueblo sin dirección ni conocimiento de la voluntad de Dios. Nada más le voy a decir una cosa. La primera ocasión que opinó el pueblo de Israel para decidir su destino espiritual, lo primero que hicieron fue olvidarse del Dios que los libertó y adoraron un becerro de oro. Eso fue lo primero que hicieron. Luego, bajo la influencia de otros pueblos, menospreciaron al Dios pidiéndole rey, de lo cual pagaron graves consecuencias. Años después, muchos años después, liberaron a un ladrón y asesino y sacrificaron a un justo. Eso es lo que hace el pueblo cuando toma el control de las cosas, mis hermanos. Pero cuando Dios toma el control del corazón de la gente, de todo el pueblo, desde sus gobernantes, las cosas son y van a ser diferentes. Pero para que encontremos esa bonanza, para que encontremos ese lugar de paz, de esparcimiento, ese lugar de bienestar, pues tenemos que esperarnos a estar con el Señor. ¿Alguien ya quiere eso? Pues aunque no quiera, ¿verdad? Algún día, pues, ahí, gracias a Dios llegaremos. Bueno, mientras tanto, existe una agresión aún severa, o voy a decirle así, más artera y engañosa de Satanás. Este es un ambiente que para Satanás es propicio, y estoy hablando de las religiones, porque ahí se puede mover con mayor libertad, aprovechando la necesidad espiritual de la gente, crea el ambiente propicio para impactarlos emocionalmente, y eso es lo que hacen las religiones. No nos llevan al conocimiento de Dios, no nos llevan al arrepentimiento y al orden de Dios, pero sí te llevan a hacer determinadas prácticas, situaciones de hacerte sentir bien para ganarte el favor de Dios. Bueno, todos estos instrumentos y recursos que el enemigo usa solamente son para apartar al hombre de Dios. Y ese es un papel muy importante de las religiones que están impuestas por hombres, la mayor parte de ellas, donde todo es, haz esto para que agrades a Dios, haz obras para que agrades a Dios. Usted no va a encontrar una sola religión en este mundo que no le diga, haz esto para ganarte el cielo, haz esto para ganarte la salvación. Búsquele por donde quiera. Pero cuando usted llega a la fe cristiana y entiende el camino de Jesús, el Señor no le va a pedir obras para llegar, el Señor le va a pedir fe y obediencia. Bueno, cuando alguien llega a la fe en Cristo, cuando decide seguir al Señor, ¿usted llegó a la fe cristiana? ¿Decidió seguir al Señor? Le tengo una noticia. Ahora usted es enemigo de Satanás. ¿Sí sabía? Algo que usted no discernía antes porque estaba muerto espiritualmente, formaba parte de ese caldo de cultivo.
pero ahora sí lo sabe. Y en la medida que camina y crece en el Señor, usted tiene que saber que esta lucha cada vez va a ser más severa para usted. Y para eso el Señor nos está equipando. Por eso comienza Pablo este pasaje con una exhortación. Vayamos a la enseñanza. Ya les establecí principios. Comencemos nuevamente en Efesios 6:10. La exhortación es: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que la fortaleza más segura viene de Dios. ¿Sabe qué es una fortaleza? Es un lugar de seguridad. Es un lugar que tiene cerco. Es un lugar de bardas muy altas, impresionantes. Y en este caso, elevadas por el Señor para protección de sus hijos. Ahí, en ese cerco, usted está protegido, usted está guardado. En ese cerco está el orden de Dios, están sus mandamientos, está su consuelo, están sus pruebas, están todo lo que el Señor determina para que crezca usted. Pero salga de ese cerco y ¿sabe qué hay afuera del cerco? Mire, lo voy así a ilustrar. Este es el cerco del Señor. Si me salgo de este cerco, ¿a dónde voy? Pues quién sabe. Sálgase del cerco del Señor, de esa fortaleza, y entonces se va usted a enfrentar con las cosas que no va a querer ni siquiera imaginarse. Porque esta fortaleza, cuando dice fortalezcanse, pues es la fuerza que el Señor otorga a sus hijos con el poder del Espíritu Santo. Pero si usted no camina bajo el orden de Dios, ¿qué cree que va a pasar con el Espíritu Santo? ¿Lo va a contristar? El Espíritu Santo se va a hacer de lado, lo va a provocar a celos y usted se va a ver solo. Ese mismo Espíritu Santo que levantó al Señor de los muertos es el Espíritu Santo en el cual usted se tiene que fortalecer. La palabra fortalecer en el griego es el vocablo endúnamo, con doble O, endúnamo. Y esto representa ser fortalecido por el poder de alguien superior. En este caso, ¿quién es el poder superior? Es Dios. Convencido de que jamás vamos a poder luchar en nuestras propias fuerzas. Si usted está convencido que apartado de Dios nada es, entonces usted está del otro lado. Pero mientras usted esté considerándose lo suficientemente fuerte, sabio, estratega, para usted mover la vida como usted quiere, en ese momento usted se está saliendo del cerco del Señor. Está dejando de tomar el consejo de Dios. ¿Cuántos han escuchado el consejo de Dios? Yo creo que todos. Ahora dígame, ¿cuántos lo han obedecido de manera cabal, completa? Se dan la oportunidad de pensar, y no estoy diciendo que no sean pensantes, que no sean inteligentes, pero piensen con la mente de Cristo, mis hermanos. Para eso la tenemos. Y aunque Satanás fue vencido en la cruz por el Señor, los hijos de Dios no tenemos los recursos suficientes para vencer esa influencia y poder que aún tiene. Ya les dije que está limitado por Dios, pero la sigue teniendo. Y si usted se descuida, el león rugiente lo va a devorar. El león rugiente se agazapa. ¿Sí sabes eso? Se disfraza entre el entorno. Y cuando usted pasa descuidado, puede pasar 1, 2, 3 veces y de repente dice, ay, pues no pasó nada. Estoy hablando de los que se atreven a ir a lugares que no deben ir, a tener amistades que no deben tener, a hacer cosas que no deben hacer y se permiten desobedecer un consejo del Señor. Entonces comienzan con poquito. Ay, no pasó nada. Y el león rugiente está así. Míralo, míralo, míralo. Y ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. Y se está riendo. Y usted así como muy seguro. Ahí voy otra vez y no me pasa nada. ¿Y quién se está riendo? Su adversario. Y usted está feliz de que no le pase nada.
El Señor le sigue extendiendo su misericordia, pero llega un momento que usted ya contrizó al Espíritu Santo y dijo, ¿eso quieres? Eso tendrás. Y bajo el poder permisivo de Dios, Satanás lo va a devorar. ¿Sí se entendió? ¿Quiere usted caer en las fauces del león, mi hermano? Obedezca a Dios. Mire, hay muchos ejemplos en la Biblia que nos permiten ver este pasaje que estoy presentándoles, esta circunstancia. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando todavía era discípulo, él quiso a su manera seguir a Jesucristo, al Señor. Cuando en aquella noche le dijo, aunque todos se avergüencen de ti, yo no. Iré contigo a la muerte, iré contigo a donde tú me... Y el Señor todavía le dice, Simón, Simón, no es así. Pero él quiso hacerlo a su manera. Incluso cuando estuvo ahí en el huerto de Getsemaní, sacó su espada y dijo, aquí yo estoy para defender a Jesús. Y le dijo, guarda tu espada porque no es así. Mientras estuvo actuando en sus fuerzas, mientras dirigió su pensamiento a su propia persona, fracasó. Tuvo que llegar al zarandeo. Tuvo que llegar a ver su realidad para poder entender que apartado de Jesús nada podía hacer. Y entonces pudo servirle. De manera que Pablo ahora lo que hace mediante una analogía, mostrar a la iglesia los instrumentos y recursos espirituales con lo que ha sido dotada la iglesia para resistir las agresiones del enemigo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice en el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿De cuánta armadura? Toda. Vamos a comenzar con la palabra vístanse. ¿Sí sabe lo que es vestirse? Pues usted viene vestido, ¿verdad? Y esto significa ponerse por encima, cubrirse con algo de manera permanente. La palabra vestirse aquí es un vestido permanente, es un vestido espiritual. Si yo le digo que se vista permanentemente con lo que ya trajo hoy y así pasa 6 meses, pues aparte de lo incómodo, el olor y muchas cosas, pues ya no va a servir. Pero aquí estamos hablando de algo que no se deteriora, mis hermanos. La armadura no es algo que se pone y que se quita. La armadura te la pusiste, se queda ahí. ¿Sí me entiende? En alguna ocasión me tocó ver en algunos lugares que de verdad yo hasta con mucha ternura veía yo a los jóvenes porque los pastores los hacían hacerse que se pusieran la armadura y empezaban a leer y ponte el yelmo de la salud, ya tienes a todos los muchachitos y ponte el escudo de la fe y ponte, ya los tienes. Les hacían toda una parodia, pero no les enseñaban lo que esto representaba en sus vidas, lo que tenía realmente que ser en sus vidas. Solamente apréndete las cosas, pero la Biblia hay que vivirla, mis hermanos. La Biblia es un libro práctico, es un manual de vida. Si usted piensa que la armadura se quita y se pone, sería tanto como pretender evidenciar la fe o el carácter de Cristo solamente cuando usted quisiera hacerlo en determinados momentos, en determinadas ocasiones, así como cuando a usted le diera la gana ser cristiano. A mí me tocó escuchar a un supuesto pastor platicando, o a lo mejor sí es pastor, quién sabe, ni siquiera él dice que es pastor, pero platicaba que en una ocasión iba manejando su auto y se le cerró otro coche y le pitó y el tipo del otro carro pues ahora sí que le habló con palabras indecentes. Y dice, yo pues en ese momento me bajé del carro y le dije, pues Señor, pues me quito la armadura, me quito lo cristiano y ahorita voy y se la... Un pastor, eso le está enseñando a las personas que están a su alrededor. Ponte toda la armadura y no te la quites. Armadura del griego panoplia o panoplía. Indica una vestimenta para la batalla, una armadura completa, con todos sus elementos,
incluyendo armas de guerra. Las armaduras en la antigüedad incluían las armas. La armadura incluía instrumentos de ataque, instrumentos de defensa. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma, ahí ya en el pretorio, bueno, específicamente rodeado de guardias, soldados romanos, y él, con la sabiduría que el Señor le dio, pues hace una analogía con las armaduras que usaban en el frente de batalla estos hombres. Armaduras y armas tan eficaces, probadas por años, porque usted sabe que el ejército romano fue el más poderoso de aquella época. Impresionantes sus armaduras, impresionantes sus armas, impresionantes su orden, su disciplina. Y al hacer una analogía para los cristianos de esta armadura, con todas sus armas, con todos sus recursos, que van a representar los elementos espirituales provistos por Dios como armas de defensa, sobre todo, aunque sí tenemos un arma de ataque. Lo vamos a ver en el contexto completo, cuando habla de la espada, que es la palabra de Dios. Bueno, de manera que estamos hablando de un hombre de fe, fuertemente armado por Dios, no armado por él mismo, por Dios. Por tanto, para que tú puedas tener esta armadura bien puesta, tienes que estar íntimamente relacionado con el Señor. Tu relación tiene que ser lo suficientemente estrecha, permanente, constante y creciente. ¿Por qué? Porque tu armadura depende de Él. Y si tú te apartas de Él, ¿qué crees que va a pasar? Las armas se van a debilitar, las vas a usar a tu manera. Y cuando estas armas se usan mal o de manera indebida, se pueden volver hasta en tu contra. Pueden ser engañosas. Hay muchos que han caído en este engaño precisamente cuando se manipula la palabra en muchos aspectos. Dice la armadura, pónganse toda la armadura de Dios, continúa diciendo, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Para que pongan ustedes atención. Estar firmes, hacer frente. Se traduce también como no retroceder ante lo que el enemigo va a hacer en tu contra. Y estas van a ser acechanzas. Se traduce como intrigas. Y al ser intrigas y hacer acechanzas son impredecibles. Tú nunca te vas a dar cuenta de qué manera el enemigo te va a empezar a querer manipular, a querer influir. ¿Por dónde crees que comienza el ataque? Por aquí, por la mente. Por eso tienes que estar convencido, muy convencido, de quién eres y a quién sirves, en quién confías, ya que en esa fe va a estar fundamentada tu firmeza. ¿Recuerdan ustedes cuando Satanás tentó a Jesús, nuestro Señor, en el desierto? ¿Qué le decía? Si de verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y así lo prueba 3 veces en diferentes ocasiones. Pero esa era la frase. Trataba de quitarle identidad al Señor. Y así muchos te pueden decir a ti, ¿de verdad eres Hijo de Dios? A ver, haz esto, o a ver, deja de hacer aquello. A ver, no, que tú muy santo, a ver tú que... Y te van a empezar a querer involucrar en actividades y en actos que no son debidos para ti. Tú tienes que aprender a discernir las acechanzas, las intrigas, para decirles que no. La palabra acechanza, del griego metoida, se traduce como uso tramposo, fíjese. Así como quien está poniendo trampas. ¿Sí? ¿Alguien ha jugado con un tramposo y le ha ganado? Se siente bien feo, ¿verdad? Que te hagan trampa y que de repente digas, híjole, me caminó, ¿verdad? Me vio la cara. Bueno, se traduce como artimañas, como trucos, para hacer caer a alguien en una trampa. En este caso, para desviar la fe del creyente hacia, filosofías mundanas, doctrinas falsas o tentaciones para hacerle caer en pecado.
También indica el ataque astuto de una fiera, ese sagaz método del depredador que perpetra en contra de sus víctimas, la finalidad de devorarlo, como el león que le decía, como una serpiente. ¿Sí sabe por qué las serpientes son prudentes y son astutas? Porque se esperan hasta el final para poder cazar. Y pueden pasar horas en una sola posición, en un solo espacio. Tienen sensores especiales que les permiten identificar cuando pasa alguna presa, algo que pueden comer, y en el momento en que nadie se lo imagina, dan el salto, la mordedura y obviamente la muerte. Por eso ser sobrios y velar, como decía el apóstol Pedro, denota dominio propio, integridad, prudencia, estar atentos, indica rectitud, indica discernimiento. De ahí la importancia de tener esa relación con Dios. Pues si bien el Espíritu Santo nos previene, es necesario siempre tener una actitud de alerta. ¿Qué dijo el Señor a los que estaban dormidos cuando les pidió que oraran con Él? ¿Verdad? Estén atentos, velen, sean sobrios, porque yo sé que la carne es débil y aunque el espíritu esté dispuesto, ustedes van a tener problemas con su carnalidad. Eso ya lo explicamos. Por eso, todas estas acechanzas que tienen que ver con la influencia de lo que escuchamos, de lo que nuestro entorno nos ofrece, nos lleva a la escritura del Señor cuando se refiere a quien hurta, mata y destruye. Mire, cuando el Señor dijo esto, muchos han interpretado este pasaje como que si fuera Satanás. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si usted se da cuenta en este pasaje de Juan 10, él no está hablando de Satanás, está hablando de las falsas doctrinas, está hablando de los falsos pastores que hurtan, que usurpan su lugar, que solamente quieren manipular la fe de la gente para conveniencia de ellos mismos. Por eso está hablando de ministros falsos, aquellos que buscan su satisfacción, la obtención de recursos usando la palabra conveniencia. Ese es el que hurta, ese es el que mata y ese es el que destruye con sus falsas doctrinas. Pablo continúa diciendo en el versículo 12, acuérdense que estamos ahí en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí ya le leí la versión Reina Valera 60. Porque no tenemos lucha. Aquí lucha, del griego palé, significa combate cuerpo a cuerpo. O sea, aquí no tenemos lucha que es cuerpo a cuerpo contra gentes, contra personas. Este cuerpo a cuerpo, ¿contra qué es? Contra huestes de maldad, mi hermano. ¿Cuál va a ser nuestra mejor defensa? El Evangelio, la palabra de Dios. Pero esto indica que va a ser cara a cara, va a ser con convicciones, de manera personal. Si tú no tienes identidad como creyente, si tú no tienes conocimiento de lo que es la palabra de Dios, vas a ser fácilmente gobernado, vas a ser fácilmente influenciado por cualquier cosa que pueda llegar a tu vida, y cualquier consejo se te va a hacer mejor que el consejo de Dios, sobre todo cuando estás pasando por situaciones difíciles, cuando no tienes paciencia, cuando dices, ay, pues es que todo lo que me dice la Biblia está bien, se oye muy bien, pero pues no veo respuestas. Y entonces recurres al compadre, al que antes andabas con él, y no, pues es que ¿para qué te metiste en esas cosas? Y yo te digo, pues mira, pues si la Virgencita es bien milagrosa, vamos a San Juan. Vámonos, agarra tu bicicleta y 2 tortas. Esto significa una lucha sin conocimiento, pero lo que Pablo nos dice que palé es una lucha con conocimiento. El gran error de la iglesia actual es tratar de llevar hasta cabo esta lucha sin conocimiento de lo que está sucediendo realmente.
Y cuando se trata de presentar el Evangelio, por ejemplo, en lugar de hacerlo de una manera pura, transparente, completa, lo quieren hacer por medio de obras sociales, de promesas, como si fueran partidos políticos, instituciones de beneficencia o clubes de servicio. Eso no ayuda a nadie. ¿Usted qué cree que necesite más la gente? ¿Una despensa y un corte de pelo o el Evangelio que salve su alma? Y esto es cara a cara. Pero dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Hay quienes solamente están pensando en su beneficio. Sangre y carne significa que nuestra lucha no es solamente contra gente mala o delincuentes que solo intentan dañar, porque muchos te dicen, no, es que son los malos. No. Otros piensan que es los que están cotidianamente a tu lado, que convives con ellos. Estás durmiendo con el enemigo. No, mi hermano, no es tu enemigo. En realidad, de lo que se trata aquí es de entender que es todo aquello que intente hacerte caer en tus trampas. Y esta es una batalla espiritual permanente. Pablo inicia una especie de orden jerárquico de seres de las tinieblas, equivalente a los que habitan en el cielo, donde cada uno tiene sus funciones. Y habla de principados. ¿Qué es un principado? Del griego arqué. Un principado es un gobierno establecido donde quien tiene la autoridad puede hacer con libertad lo que le plazca dentro de ese lugar. Ese es un principado. ¿Satanás tiene autoridad en el mundo? ¿Sí o no? Sí tiene autoridad. Ahora, ¿puede hacer lo que le plazca? No, está limitado. Pero sí tiene poder, sí tiene autoridad. Si usted estuviera viendo el ambiente espiritual que está alrededor de nosotros, mi hermano, si el Señor nos abriera los ojos espirituales, caeríamos muertos de un ataque al corazón. Literal. Así como cuando les dije a ustedes que si quisieras ver a tu verdadero enemigo, ¿verdad?, te vieras a ti mismo, sobre todo en las mañanas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, principados, luego dice gobernadores. La palabra para gobernador, cosmócrator, hasta se oye medio así, son las potestades espirituales de maldad que bajo la voluntad permisiva de Dios ejercen autoridad precisamente en los principados, pero con una especial agresividad para desviar a la humanidad del propósito de Dios. Ellos son los que están en gobierno espiritualmente, pero después habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra hueste, estratia, vienen a ser el ejército, viene a ser la tropa, las legiones. ¿Se acuerda de la palabra legión en la Biblia? Bueno, esas son las huestes, son los que están, ahora sí que entre, ¿quiénes? Entre nosotros. Ahí a un lado de usted hay un... Ahí, voltea y ahí está. No lo ve, pero ahí está, esperando hacerle caer. Huestes que acampan, por decirlo de alguna manera, entre nosotros, en espera de atacar con intrigas, con seducciones, con argumentos, en cualquier momento. Entidades que solamente necesitan ver algún descuido o advertir cierta debilidad para irse con toda su furia en contra de quien caiga en sus tentaciones. Por ejemplo, usted es una persona que lleva su vida cristiana de una manera íntegra, pero tiene los ojos vivarachos para con el sexo opuesto. Y usted, por más que le busquen, esas huestes de maldad no encuentran. Es usted honesto, íntegro, un buen esposo, una buena esposa, trabajador responsable, pero de repente pasa por ahí una güera despampanante y usted hace esto. Y el diablillo dice, le gustan las güeras, le gustan las de ojo verde, diente pelón. ¿Y qué cree que va a usar? Alguien que puede manipular del mundo para hacerlo caer a usted. Y cuando nadie
se fija en usted, sobre todo cuando no era usted cristiano, su vida normal, además a lo mejor no era muy favorecido, ¿verdad? Pero de repente encuentra con que fulanita o fulanito se le acerca y, ay, mira qué bien te ves, ay, no, mira que esto, que... Y aquello se pone, ay, sí hay, sí hay. No, mi hermano, no hay. Satanás lo quiere engañar. Satanás lo quiere hacer caer. De ahí que usted detenga. Y si tiene pensamientos, me arrepiento, Señor, esto no tiene parte ni suerte en mí. ¿Sí me entiende? Detener a tiempo. ¿Por qué? Porque al ser espirituales son invisibles, son imperceptibles, pero son fácilmente detectables a las mentes y los espíritus débiles. Ahí es donde se quieren meter. Por eso los que no son guiados por el Espíritu Santo, aunque se digan creyentes, muchas veces hasta sirven al enemigo como instrumentos de maldad. Muchas veces. En 2 de Corintios 11:13, acompáñeme. Esta es una enseñanza, este es un pasaje demasiado gráfico de lo que nosotros vemos cotidianamente y lamentablemente en la cristiandad actual. Pero mira, fíjese desde cuándo fue escrito, desde el primer siglo. Dice, porque estos, hablando de los corruptos, de los ministros malos, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese con qué los está comparando. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿A quién está usando Satanás? A hombres y mujeres que se dicen ministros de Dios. Y está diciendo Pablo, no son apóstoles de Cristo, no son siervos de Dios, son ministros de Satanás que se disfrazan. Y entonces ahora vemos el resultado y el porqué de tanta manipulación de la palabra de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Y está escrito. El problema es cuando no leemos la escritura. Huestes de maldad. Maldad del vocablo poneria en griego es la unión, fíjese, es la unión de la perversidad y la malicia en el mundo. Eso es maldad, pero al servicio de Satanás para hacer daño, como una gran conspiración de pecado que habita en las regiones celestes. Esto influye. Por ahí dice un dicho mexicano, proverbio, dime con quién andas y te diré de cuál fumas. Te diré quién eres. Si usted se junta con personas con características mundanas, ¿de dónde cree que va a absorber todo? De ahí. Y aunque usted no quiera, se va a ver influido en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de dirigirse a los demás. Y de repente usted es un creyente, llega a su casa con palabras que nunca ha dicho y hasta su esposa dice, oye, ¿y de dónde sacaste eso? Oye, ¿y por qué volteas de esta manera? ¿Por qué respondes así? ¿Por qué? Porque está usted siendo influido por lo que el entorno le está marcando. Este ambiente espiritual tan perverso está destinado para quien está conformado al mundo, mi hermano, no está destinado para usted. Pero si usted está pensando que es cristiano o es cristiano, pero vive mundanamente, vive frívolamente, de ahí el riesgo para quienes están en esa terrible condición. Va a llegar un momento que su caída sea inminente y va a caer en alguna contradicción, en algo que deshonre a Dios, en alguna actitud fraudulenta, en alguna actitud sexual equivocada, desviada. Y este perverso ambiente espiritual es el causante principal de la degradación del hombre, aunque intente disfrazarlo de buenas intenciones, porque las huestes de maldad pueden obrar en cualquier lugar donde puedan ejercer autoridad. ¿Quién le va a dar la autoridad a estas huestes de maldad? Dígame, ¿quién se la va a dar?
¿Dios o usted? Diga yo. O sea, si estas huestes de maldad tienen cabida en ustedes, porque usted les abre la puerta, porque usted se permite la influencia. Prueba de esto toda la permisividad social a nivel mundial, que cada vez va más en contra de la palabra de Dios. Hablábamos de la despenalización del aborto, la legalización del matrimonio homosexual, la expansión de la diversidad de género, la producción legal y consumo de drogas y enervantes. Bueno, este crecimiento desmedido de la impunidad, de la corrupción, delincuencia organizada, tiene una influencia. Y vuelvo a insistir, no es que estén poseídos, es que así es como el mundo obra. Por eso dijo el Señor: no te conformes a este mundo. También dice: no te conformes a este siglo. ¿Sí se da cuenta que es un sinónimo? Bueno, las perversiones que encontramos dentro de la iglesia del Señor también son evidencia que la palabra se está cumpliendo. O sea, no nos debe de extrañar que existan estos malos ministros, estos malos servidores. Está profetizado. Sin embargo, eso no implica que nosotros tengamos que seguir ese camino y ese juego. Para eso el Señor nos da conocimiento en su palabra y nos da discernimiento espiritual. Por eso, cuando el Señor dijo que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría, ¿a qué se está refiriendo? A los creyentes apóstatas, o los que simpatizaron con la fe, pero cuando llegaron las pruebas, así como aquella parábola del sembrador, la palabra llegó, fue sembrada, pero llegaron los cuervos y inmediatamente se la robaron. No hicieron nada, cayeron en el camino. Y de repente son hermanos, bueno, no son hermanos, son personas que escucharon el evangelio, que invitaste incluso a una iglesia, que les predicaste, y tú dices: pero ¿qué pasó? O sea, como que no, aquí no pasó nada, no recibe nada. Bueno, así está su corazón de endurecido. Hay otros que reciben la palabra con beneplácito, les da gusto, pero cuando comienzan las aflicciones, las situaciones difíciles, dicen: no, mejor no, y no toman raíz. Igualmente con las cosas que les llaman la atención, no toman raíz. Habla de pedregales, habla de maleza, pero también habla de la tierra buena, la que finalmente recibe la palabra y puede dar fruto creciente, 30, 60, 90. Bueno, todo esto, mis hermanos, se está cumpliendo. Todo esto. Y como cuerpo de Cristo, con esto estoy concluyendo la primera parte, debemos estar provistos y prevenidos para llevar a cabo esta lucha, que ahora también sabemos es no solamente terrenal, porque aquí hay una lucha terrenal y carnal, como hablábamos en las tentaciones, donde usted tiene que guardarse con integridad de todo lo que ve, de lo que es evidente, de lo que es obvio, pero también ante lo espiritual e invisible, aquello que va a tratar de agredirle sensualmente. Identifique, mi hermano, mi hermana, las cosas que sí son de Dios. No todo lo que brilla es oro. No se deje deslumbrar. Por eso, ahora que se tomó la decisión de dar este seminario sobre noviazgo, es porque lamentablemente muchas señoritas, muchos jóvenes se deslumbran por algo que parece y no es. No es ni la persona, ni el tiempo, ni la ocasión, pero hay un deslumbramiento, hay situaciones que gobiernan el corazón, que influyen y que no deben de ser tomadas en cuenta. Y eso para cualquier decisión que vayamos a tomar, como padres de familia, como hijos, como siervos. Así que, mis hermanos, la próxima semana nos ponemos la armadura. Bueno, más bien, ya debe tenerla puesta. No sé desde hace cuánto tiene de creyente, 5 años, 10 años, 20 años. Bueno, desde que comenzó usted la carrera de la fe, se debió haber puesto esta armadura. Así que vamos a pedirle al Señor sabiduría para seguir con esta enseñanza y para que nos vaya discerniendo el tiempo y la sazón, y que esto que acabamos de aprender nos permita comenzar
a ser prevenidos, porque nos está advirtiendo el Señor de un ambiente espiritual, de un ambiente sobrenatural que está guiado, que está influenciado por el príncipe de este mundo y que lo único que desea es apartarnos de Dios. Acompáñame a orar, si gusta ponerse en sus pies, por favor. ¿Cuántos están conscientes del riesgo de este ambiente espiritual que estamos viviendo? ¿Cuántos han sido testigos o han sido protagonistas de situaciones que no sabían por qué se presentaron, que quizás no querían que se hubiesen presentado, pero que las han vivido a causa del descuido o a causa de la ignorancia? Esta es la importancia de conocer todo el consejo de Dios. Así que pidámosle al Señor su dirección. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque no solo nos trajiste a tu luz admirable, no solamente hiciste la obra perfecta y completa de redención para nosotros, sino que nos has dotado con elementos, con instrumentos, con recursos de todo tipo. Y ahora estamos entendiendo que también son espirituales, para poder contrarrestar las agresiones del maligno, las estrategias, todo aquello que nos quiere hacer caer, todo aquello que nos quiere llevar lejos de ti, Señor. Pero queremos afirmarnos en la fe, queremos fortalecernos en el poder de tu fuerza, porque sabemos que apartados de ti nada podemos hacer, que si no eres tú el que va adelante, nosotros no caminamos, que si no eres tú quien extiende la mano, no tomaremos otra mano, que si no viene de ti el consejo, no escucharemos otras voces, que si no eres tú el que nos abraza, no recibiremos ningún abrazo, porque solamente tú, Señor, solamente en ti tenemos la suficiencia para poder vivir en este mundo mientras vienes por cada uno. Así que gracias por tu consejo, siempre a tiempo, Señor. Gracias porque nos quitas también muchos tabús, muchas ideas que quizás en algún tiempo tuvimos en mente, que nos llegaron a influir, pero ahora sabemos, Señor, que tú estás por encima de todo, que el enemigo no puede hacer nada si tú no se lo permites, y que si tú se lo permites será bajo un cerco permisivo, donde jamás atentará contra nuestra propia vida, pero que sí seremos probados, y en esa prueba, Señor, te queremos glorificar, como te decíamos antes y te decimos ahora. No nos dejes caer en tentación, Padre. Guárdanos de todo mal. Y aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, pidiendo de tu sabiduría, pidiendo de tu fuerza, de tu fortaleza, de tu consejo, porque lo necesitamos, porque sabemos que sin Él, sin ellas, no podríamos seguir adelante. Tenemos el corazón abierto a tu consejo para lo que viene adelante. Y mientras tanto, yo te ruego, Padre eterno, que esto que acaban de escuchar mis hermanos, lo vayan madurando en su corazón. Abona bien esta tierra, Señor, para que entiendan que su lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay un ambiente espiritual que también quiere lastimarlos, y que se tienen que prevenir de ambas cosas, de lo visible, pero también de lo invisible, pero con serenidad, con prudencia, con inteligencia, sin fanatismo, porque nuestro culto es racional, porque sabemos a quién servimos y sabemos de quién somos hijos, y esa identidad nos permite la seguridad de que jamás seremos avergonzados y que podemos confiar en ti, Señor. Así que, Padre, gracias por tu consejo, gracias por tus bendiciones eternas, por la misericordia que sigues extendiendo, y nos dejamos caer en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les acompañe y les bendiga.